Y ahora se abre en la Iglesia Católica el proceso para elegir quién será el sucesor de Francisco. Mientras se celebran los 9 días de exequias y transcurre el plazo para organizar el cónclave que elija al nuevo Papa, tenemos interrogantes y, por supuesto, resolvimos convocar a Guillermo Olivieri, que ha sido secretario de culto aquí de la Argentina durante su gestión, que coincidió con el Papa Juan Pablo II, con Benedicto XVI, pero además con Francisco. Guillermo, es un gusto saludarte esta noche. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Nosotros muy conmovidos por lo que implica haber visto al Papa Francisco dando la bendición Urbi et Orbi el día de Pascuas, el día probablemente clave de la Iglesia Católica, y hoy encontrarnos y amanecer con la muerte de él. La Iglesia que deja Francisco tiene una particularidad, no es la misma que cuando asumió. ¿Qué es lo que viene ahora desde tu punto de vista? Mira, yo creo que el legado de Francisco y la tarea que hizo en la renovación, incluso reformas en la Iglesia Universal, en el Vaticano en particular, incluso en la Iglesia Argentina, renovando los obispos, cumpliendo, digamos, con aquellos que ya tenían la edad para ser eméritos y con obispos muy jóvenes. Y muy en la línea que él pastoreaba, que era los sacerdotes y pastores con olor a oveja. Me parece que las reformas que él encaró, por supuesto que no todas se cumplimentaron, pero en su gran mayoría, yo creo que el próximo cónclave, que va a ser después del otro sábado, cuando terminen las exequias, quiero pensar de que hay una mayoría importante de cardenales hechos en su papado, más de cerca de 80, sobre 108 aproximadamente, y me parece que esa reforma no van a tener un retroceso. Creo que esa renovación que el Papa le imprimió a la Iglesia va a ser no definitiva, por supuesto, porque nada lo es en una institución tan importante como la Iglesia Católica, pero sí inmodificable en gran medida. Habrá que esperar finalmente, como es la fumata blanca, quién es el sucesor. Pero bueno, hay varios nombres que están dando vuelta. Guillermo, antes de ir a los nombres, tal vez haya sido estratégica cada una de las designaciones del Papa Francisco, pensando en esto de que lo construido no se pierda en el tiempo. Porque fíjate, hoy hemos visto, si bien son dos cuestiones distintas, hoy hemos visto en redes sociales un tuit de un asesor presidencial, Nicolás Márquez, definir el mapa de quienes van a elegir en ese colegio cardinalicio al próximo sucesor, definirlo en términos muy duros, ¿no? Hablar de cardenales comunistas, por ejemplo, ¿no? Como poniendo un disvalor en cada una de las designaciones del Papa. ¿Cómo lo miras eso? No, bueno, cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que dices y cuando son tremendas no tienen ni siquiera, me parece, peso específico para ser tratadas. Es cierto que cada papa designa cardenales durante su gestión, lo mismo hizo Juan Pablo II durante 25 años. Pero también es cierto que Bergoglio, pensando justamente en que su reforma no genere un retroceso, evidentemente eligió cardenales de acuerdo al perfil que él consideraba que era conveniente para que esas reformas prosigan en el tiempo. Y yo creo en eso, y yo creo que él ha elegido efectivamente una estructura de cardenales, de colegio cardenalicio, como bien se llama, que no tengo la menor duda que va a ser una sucesión positiva, digamos, de su papado. Habrá que esperar, siempre puede haber situaciones, digamos, que uno no puede valorar, porque es una elección reservada, como todos sabemos, pero ya sucedió en el momento que fue elegido Ratzinger, y también sucedió cuando
fue elegido Bergoglio cuando muchos pensaban que no podía ser un argentino, y menos él, un papa jesuita, ser ungido papa. Así que yo espero con esperanza de que finalmente se concrete. Y él creo no, yo en su momento lo he hablado con él tenía pensado sin duda de que esas reformas no podían marchar hacia atrás, tenían que avanzar hacia el futuro. La incorporación de la mujer, por ejemplo, ¿no? Uno de los tantos. Pero en todos los temas que él trató con profundidad, no solo en las 3 encíclicas básicas, o en Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, donde hace un análisis global, porque en realidad ese fue parte de su pontificado. Y hoy recién lo decía Monseñor Michel Moradian, un gran amigo también de la comunidad armenia. Él tenía uno de los temas que él sacaba normalmente cuando se encontraba con autoridades máximas de los países, incluso con algunos de nosotros en gestión, el tema de la guerra, el tema de la Tercera Guerra Mundial en partes, por un lado. Y por otro, lo que ha sido público y notorio, que es la exclusión, la concentración de la riqueza en muy pocas manos, en muy pocos países, y la exclusión. Primer viaje que él hace de su papado es a Lampedusa, ¿no? Marcando bien concretamente hacia dónde iba dirigido su pastoral. El tema de la inmigración, justamente, que tanto lo preocupaba. Ahora, el Papa propiciaba el diálogo, el interreligioso es una prueba evidente, pero le angustiaba la grieta o la fisura política que hay en Argentina. Y quiero saber, ¿esa fue la causa por la que no volvió al país? Yo no sé si es la única causa, pero es evidente que él estaba, no sé si mortificado, pero que él estaba preocupado por la grieta en la Argentina. No obstante eso, primero que casi todos los presidentes que con él que dialogaron con él, obviamente lo invitaron a venir a nuestro país. Lo mismo hacía la conferencia episcopal casi todos los años que hacía el encuentro de noviembre. Y además, bueno, los argentinos que viajaban y que él se comunicaba con Buenos Aires con sus amigos. Es decir, y después reportajes periodísticos de colegas de ustedes que él manifestó su voluntad. Yo lo único que tengo presente respecto de eso es mi última visita, que fue del 2023, antes de la elección nacional. Tuve conocimientos de que podía estar en la agenda del Papa una visita a la Argentina, sabiendo además que el año 24 no era un año electoral y que eso podía generar, como suele suceder, tironeos de un lado o del otro. Pero bueno, finalmente eso no se dio, la decisión final fue de él. Un viaje presidencial papal lleva mucho tiempo prepararlo, 5 o 6 meses, nunca hubo avanzadas de parte del Vaticano, y si estuvo en la agenda, el Papa finalmente no tomó la decisión. En su momento una chica de colegio le preguntó ¿cuándo va a ir a la Argentina? Y él dijo en noviembre, y todos quedamos pendientes de que viniera en noviembre del año pasado. Sí, bueno, era una buena época, sin duda, sí. Por eso creo, pero insisto, creo que él la agenda la tenía. ¿Por qué cambió de opinión? Sí, yo creo que ahí nosotros, hombres y mujeres de la política, y la comunidad en general argentina, me parece que debiéramos haber hecho un esfuerzo importantísimo para que esa visita pastoral y no política tuviera, digamos, un buen resultado, y no hicimos todo lo necesario. Evidentemente, la tirantez entre aquellos que suponía que queríamos que venga y aquellos que creían que venía para apoyar a algún sector en particular, me parece que eso lo determinó a no venir. Puede haber otras causas, pero en general ha viajado por muchos lugares, Guillermo, y ha visitado países hermanos como Brasil, Chile y Paraguay, ¿no? ¿Pensás que esa antinomia que solemos tener en la política argentina fue la que quebró el espíritu para que visite el país? Esa cuestión, ¿hemos sido injustos con el Papa Francisco, tal vez?
Yo creo que sí. Yo creo que podíamos haber sido, digamos, con aquella impronta que él le dio al la necesidad del encuentro, él lo hacía mención permanentemente. Me parece que no hemos tomado con seriedad esa necesidad de encontrarnos más allá de las diferencias, ¿no? Más allá de las diferencias que se pueden dejar de lado para otro momento, incluso en términos políticos también. Pero me parece que esa grieta no la pudimos subsanar y bueno, eso lo condicionaba, haber evaluado que no era conveniente. Insisto, yo antes en el 2022, ni bien pasó la pandemia, existió la posibilidad de que él viniese y la idea siempre, al menos de la Iglesia en Argentina, era que sea una visita pastoral al pueblo de Dios, es decir, incluso a los que no son católicos, porque si bien hacía referencia recién, fue uno de los pioneros del diálogo interreligioso en Argentina y uno de los pioneros del diálogo interreligioso con las comunidades no católicas, judías, musulmanes, evangélicos, de todo el mundo. Los viajes que hemos reconocido, el de Irak, el de Egipto, en fin, lo hizo pensando justamente en esa situación que él vivía como Tercera Guerra Mundial en partes, y es lo que estamos lamentablemente aún todavía pendiente de eso. El último, la última homilía, o el último mensaje del domingo pasado, de este domingo, fue justamente por lo que sucede en Medio Oriente y en Ucrania, ¿no? Así que estaba muy pendiente de eso. Bueno, Guillermo Olivieri ha sido secretario de culto en distintas oportunidades en la Argentina. Guillermo, te queremos agradecer esta conversación hoy, esta noche tan particular. ¿Con qué de todo lo que dijo Francisco, esto de nadie se salva solo, quiero una iglesia pobre para los pobres, el tema de enfrentar la pedofilia, los legados, ¿con qué de todo te quedas desde lo personal? Vos que tuviste la oportunidad además de dialogar a lo largo de tanto tiempo con él, ¿de Jorge Bergoglio o del Papa Francisco? Yo me quedo con él hablaba mucho de la exclusión, ¿no? Y lo hacía de los migrantes, como refería anteriormente, lo hacía de los abuelos, de los jubilados, lo hacía de los niños que mueren en la guerra, justamente. Me parece que él veía ese mundo que era injusto en la medida que mayor concentración de dinero en determinados países y productos, menor y expulsión permanentemente. Todo es hacia afuera, hacia la periferia. Él apuntó justamente a eso, a intentar que esa periferia pueda ser parte pueda ser parte de un mundo vivible en armonía. Me parece que luchó por eso, sus encíclicas apuntan a eso, y fue muy crítico también de las políticas neoliberales en términos económicos, contundente, y por supuesto a rescatar a aquellos que estaban excluidos permanentemente. Aquello de tierra, techo y trabajo, claro, lo repitió en Bolivia y lo hizo además, lo hizo como mensaje a esos sectores vulnerables, y puso a la Iglesia universal y a la Iglesia argentina en particular digamos, como ejemplo, el buen pastor, el pectoral que él tenía, que usaba, que era el pastor con la oveja en los hombros, ¿no? Y el pastor con olor a oveja. Sacar la iglesia de de dentro de los templos y ponerla en la calle con el pueblo. Bien, Guillermo, te agradecemos mucho. Nadie es descartable, ¿no? Esa también creo que quedó para muchos. Ninguno somos descartables, todos somos seres útiles, gracias a Dios, ¿no? Muy bien. Guillermo Olivieri, ex secretario de Culto en Argentina, te agradecemos mucho esta comunicación, esta conversación. A ustedes, buenas noches.